Bienvenidos, mi nombre es Xavier Siliento y esto es Partida de Locos. Hoy vamos a estar haciendo unboxing de Imperio. Fue editado en 2019 por Javier Cirincione. Es uno de esos juegos self-publish, o sea, lo publicó él mismo, bajo Imperio Juegos. Así que esperemos que algún día salga algún otro tipo de juego desde Imperio Juegos. De momento voy a filmar así con menos luz porque si no, con el papel de la caja me va a hacer reflejos por todos lados. Vamos a dar vuelta. Esta es la caja más grande que estamos cubriendo hasta el momento en Partida de Locos. El juego es de 2 a 4 jugadores a partir de los 9 años y dura más de una hora. Eso va a ser regulable con el objetivo de dinero que pongamos. El juego se juega a 1 millón de pesos, dólares o lo que sea. A simple vista, uno diría es un Monopoly, es un Tale, es una mezcla de ambos. Tiene de todo un poco, pero es algo bastante distinto. Vamos a tener muchas cosas para construir, vamos a tener distintos sistemas económicos. Así que hagamos el unboxing. Nuevamente me olvidé la katana. No sé si voy a tener un efecto de sonido para toda esta distancia. Lo que no vamos a poder es apoyar la caja en ningún lado para que se vea. Lo primero que vemos es el tablero. El tablero es de cartón. Ahí vamos a abrir. Tenemos una parte de partida, una parte de mercado que se ve ahí al revés, otro mercado por acá, otro mercado por acá. Lo que tenemos en el mapa son ciudades, no países en este caso, y vemos que están coloreados por distintos sectores. Acá por ejemplo Asia tiene un sector bastante grande. Por lo que vemos también acá, tarjeta de suerte, tarjeta de mercado, creo que hay otro tipo de tarjeta más. Cada una de las ciudades tiene algún tipo de dibujo alusivo a esa ciudad. Buenos Aires tiene acá el obelisco, Río de Janeiro tiene el Cristo, México tiene una pirámide, Nueva York tiene la Estatua de la Libertad, Los Ángeles tiene Hollywood y así, distintas cosas. ¿Qué más tiene dentro? Tenemos el dinero, papel impreso a color, tiene un diseño tipo, parece más que tipo billete, tipo cheque. No sé si se ve, pero tiene como bastante detalle, unos detalles muy puntuales cada uno de los billetes. Tenemos de 500.000, de 100.000, de 50, de 10, 5, de 1000 y de 500. Tenemos unas fichas de avión que no sabemos bien todavía para qué sirven, pero vimos que podemos mover cosas con los aviones. Cartón bastante grueso, fichita de avión, las tarjetas de suerte, felicitaciones por tu boda, tus padres te regalan una casa, colócala en el país que quieras. Eso sí que es suerte. Es una tarjeta tipo laminada, plástica, es brillosa. Tenemos las tarjetas de mercado. El mercado inmobiliario en África se valoriza 10% más. Y unas tarjetas de profesión, abogado, salario 65.000, debe ser algo como que vamos cobrando este dinero cada tanto. Tenemos distintas fichas, todos en bolsitas Ziploc. Las fichas son similares a las fichas del Tale. Bonitos peones para representar a cada jugador. 4 dados de 6. Unas fichas negras que no sabemos qué hacen, también son lisas. Y a ver, acá son los distintos edificios que podemos construir. Voy a tener que interpretar un poco porque no tengo idea. A ver, esto parecería algún tipo de casa de 2 pisos, algún tipo de edificio. Este parece ser otro tipo de edificio. Seguro me estoy equivocando y en realidad es algo distinto. Esto es una fábrica, claramente. Esto es una casa. Algún tipo de departamentos, dos tipos de edificios. Esto ya parece más como un rascacielos, un grupo de edificios. Esto creo que es un casino, si no me equivoco. Estos son todos los tipos de cosas que podemos construir en Imperio. Manual de instrucciones a color. A ver si adentro también. Sí, todo a color. Esta es la edición de 2020. Todo lo que viene en la caja, que también figura en la parte de atrás de la caja. Idea general, objetivo. Acá hay unas reglas sobre vender productos y cómo se desarrolla una venta, cómo adquirir un avión, hipotecar, cómo funcionan las ventas entre los jugadores, algo que se llama proveeduría que no sé qué es. Y acá está el tema de las profesiones, algunos tipos de variantes para hacer el juego más corto. En vez de jugar a 1 millón, jugamos a 500.000. Esto fue el unboxing de Imperio.
Coméntenos abajo si ya lo han jugado, qué les pareció Imperio. Sé que lo estuvieron probando muchos en el encuentro nacional porque estuvo Javier presentando el juego ahí. Recuerden suscribirse al canal de Partida de Locos, darle like al video, tocar la campana de notificaciones y compartir en sus redes sociales. Esto es Imperio de Imperio Juegos, mi nombre es Aerciliento y esto es Partida de Locos.